Muy buenas, ¿cómo están? Hoy es día lunes, así que vamos a tener nuevo parche con mucha información. Vamos a tener muchos cambios en el pase de batalla, el torneo con resonancia y también las 10 cimeras. El torneo interservidor de reinos regresa con inscripción abierta a partir del 27 de agosto de 2026 y una emocionante competición que culminará con la coronación de campeonatos el 13 de septiembre, coincidiendo con el final de la BlizzCon. También recuperamos otros eventos favoritos para todos, junto con un nuevo elemento cosmético con una nueva gema legendaria y ajustes de equilibrio de clase y actualización del juego. La actualización está previsto para el 25 de agosto en el horario de 5 a 7 de la tarde, horario del Pacífico para Oceanía, Asia Oriental, Sudeste Asiático y Europa. Y el 26 de agosto en el horario de las 1 a las 3 de la mañana, horario del Pacífico para los servidores de América. Y con respecto a las 10 cimeras, debería estar disponible el día de hoy, que es 24 de agosto, y solamente con la actualización previa del juego ya debería estar disponible. Pero tengan en cuenta que este motográfico recién va a funcionar en septiembre con la próxima gran actualización. Con respecto a las fechas del torneo, tengan en cuenta que este es un torneo interservidor que tiene la fase final del torneo cuando se juntan las regiones, pero normalmente en América nosotros no tenemos. Esto no dice la nota del parche, pero seguramente se va a especificar más tarde. Las fechas del torneo: tenemos la inscripción abierta del 27 al 30 de agosto, la etapa preliminar del 31 al 4 de septiembre y las finales del 7 al 11 de septiembre. Y la etapa de eliminación sería el tercer puesto 12 de septiembre y el campeonato final el 13 de septiembre. El mapa sería Guerra de Torres y tenemos algunas cuantas mejoras. Estamos reestructurando la fase preliminar en dos fases para reducir el número total de partidos, manteniendo el mismo tiempo de competición. Esto significa para los equipos que aún tienen posibilidad de clasificarse, formato de competición actual. Tenemos la fase 1 basado en punto de competencia con sistema suizo, Guerra de Torres y 4 días. El total de rondas sería 12 y la fase número 2 eliminatorias. Competición por puntos con 64 jugadores empatados, emparejamientos por sistema suizo, Guerra de Torres, duración 2 días, cantidad de rondas 6. Y la fase número 3 que sería 1 contra 1 con este sistema, Guerra de Torres, duración 5 días, total de rondas número 20. Durante la primera fase de la etapa preliminar, los equipos seguirán sumando puntos mediante el sistema de emparejamiento suizo. Sin embargo, los equipos que acumulen 3 derrotas durante los 2 primeros días quedarán eliminados del torneo inmediatamente sin poder continuar disputando el resto de la etapa preliminar. Nuevo formato de competición, fase 1, etapa 1 de puntos de carrera. Norma, sistema suizo, emparejamiento con desempate. Jugadores con 3 derrotas en el momento del asentamiento se eliminarán directamente. Formato jugabilidad, Guerra de Torres, duración 2 días, total de rondas 6. La fase 2 será una etapa por puntos, hereda los puntos de la primera ronda del emparejamiento por sistema suizo con desempate. Guerra de Torres, 3 días, total de rondas 9. Y la fase número 3, 1 contra 1, Guerra de Torres, total de duración 5 días, total de rondas 20. Al finalizar la primera fase de la carrera de puntos, los equipos que hayan acumulado 3 derrotas quedarán eliminados. Los equipos restantes pasarán a la segunda fase, conservando los puntos obtenidos en la primera y continuando la competición mediante el sistema de emparejamiento suizo. Esta estructura permite que los equipos con menor rendimiento finalicen su participación en el torneo antes, reduciendo así el número total de partidas disputadas, al tiempo que se mantiene el calendario competitivo completo para los equipos que permanezcan dentro de la competencia. Recompensa de progresión adicionales. Vamos a añadir un nuevo hito de recompensa para los equipos que avancen a la segunda fase de la etapa preliminar. Los equipos que alcancen este hito obtendrán un artículo de conjunto a elección del jugador con una calidad de 3 más 2 o superior, lo que proporciona un objeto de progresión adicional y recompensas significativas para los equipos que tengan un buen desempeño, incluso si finalmente no llegan a la etapa final. Y para que se entienda, esta recompensa es muy similar a lo que conseguimos cuando usamos este tesoro.
Anuncio personalizado de campeón. Por último, los campeones de este torneo tendrán una nueva forma de celebrar su victoria. El equipo ganador podrá enviar un anuncio personalizado a todo el servidor para conmemorar su campeonato. Una vez revisado y aprobado su mensaje, se compartirá con todo el servidor para proclamar su triunfo. Ojo con los campeones porque el mensaje va a ser revisado, así que tengan cuidado, no sea que reciban una sanción por poner cosas que no deben colocar. En conclusión, los cambios, tenemos más recompensas, tenemos un mensaje para el ganador y también es más severo con los equipos que ganen menos partidas porque se van a ir eliminados mucho antes. Pasamos al próximo tema y vamos a tener una nueva senda de recompensa porque este termina el día 26. Y va a comenzar la nueva el día 26 de agosto con la perdición de la supervivencia el día 26 de agosto al 2 de septiembre, prueba de hordas del 2 al 9 de septiembre, plano fracturado del 9 al 16 de septiembre y pelea salvaje del 16 al 23 de septiembre. Volveremos a tener vientos de la fortuna del día 3 al 10 de septiembre. Durante Viento de la Fortuna, la bonificación de gemas normales para grupo de 4 jugadores se duplicará y no se verá afectado por el límite diario y solo las primeras 12 gemas del día serán negociables. Mientras Viento de la Fortuna esté activo, activa tu mejora de 24 horas para recibir este impulso. Una vez activada, la duración de la mejora es un tiempo real y finalizará 24 horas después de su inicio. Si no activaste la mejora dentro de 24 horas posteriores a la finalización del evento, se activará automáticamente y las recompensas no reclamadas antes que finalice el evento se reclamarán automáticamente al iniciar sesión nuevamente. Cualquiera de estos artículos aparece en cantidades duplicadas: oro, experiencia, puntos de pase de batalla, gemas normales, objetos legendarios. Los artículos procedentes de esta actividad también aparecen duplicadas: bestiario, falla de desafío, recompensa de pesca, mazmorras, purga de las profundidades, torre maldita, guardia oculta y agricultura del mundo exterior y las actividades del código. Durante este evento de tiempo limitado, las recompensas del pase de batalla no se duplicarán y el límite semanal de puntos de pase de batalla y gemas normales no cambiará. La experiencia adicional obtenida se verá afectada por tu modificador actual. Además, existe un límite de cantidades de veces que puedes obtener cada artículo duplicado. Ganarás el doble hasta alcanzar el límite. Nueva gema legendaria Estrella Polar Hirviente. Consigue una nueva gema legendaria de rango S con la ruta de recompensa del pase de batalla potenciado como una opción a elegir a partir de la temporada 56 del pase de batalla. Esta nueva gema estará ubicada aquí. Esta gema hace lo siguiente y esta descripción corresponde al rango 10. Al golpear a un enemigo se lanzan rayos de luz hirviente que impactan en la ubicación del objetivo infligiendo daño a los enemigos cercanos. Los enemigos alcanzados por la luz hirviente tienen la posibilidad de encadenar los rayos, provocando que otros rayos de luz hirviente los impacten. Cada enemigo alcanzado por esta luz aumenta la probabilidad de encadenar en un 30%, pero cada explosión adicional reduce su radio y el daño en un 30%. Esta luz también aumenta el daño que infligimos a los enemigos y reduce la velocidad de movimiento durante 2 segundos. Estos rayos no se pueden invocar más de una vez cada 6 segundos y se pueden encadenar máximo 3 veces. Vamos a tener una gema con daño en cadena que también va a aumentar el daño que le hacemos a los esbirros. Las gemas que irán dentro de esta nueva gema va a ser portador del caos, cristal espectral y antorcha desenfrenada. Tenemos el primer vistazo a la parte artística del nuevo pase de batalla denominado cosmético Joya del Desierto. Este comenzará desde el día 27 de agosto al 24 de septiembre. Estos son cosméticos con la temática del nuevo mapa de Lugolain. Y aparte de eso, el pase de batalla recibirá algunos cambios. Después de comprar el pase de batalla potenciado o el pase de batalla coleccionista, el heraldo de guerra será reemplazado por la nueva gema legendaria Estrella Polar Hirviente en las recompensas de artículo seleccionable. Eso quiere decir que no podremos elegir más esta gema y no sé qué harán con la gente que estaba subiendo esta gema. Al alcanzar el nivel 35, la gema normal en las recompensas desbloqueadas al comprar el pase de batalla potenciado será reemplazado por una de las 3 opciones ampliando tus recompensas por hitos. Esta opción va a ser cambiada.
Actualización de mazmorras y grietas. Una vez completes una mazmorra de desafío, todos los jugadores muertos podrán resucitar inmediatamente. Las 3 runas obtenidas durante el primer desafío de la grieta ancestral en la misión principal, la línea se ha ajustado a nuevos fragmentos telúricos. Tendremos cambios en el portal para entregar las esencias. Anteriormente, cuando los jugadores usaban la notificación para entregar su esencia de monstruos, este le enviaba a la zona segura más cercana, pero no creaba un portal para que volvieran a su ubicación anterior. Si bien era rápido y útil, resultaba molesto cuando los jugadores necesitaban conseguir más esencias de monstruos, ya que no podían regresar rápidamente al lugar anterior. Ahora, al entregar la esencia de monstruo, se abrirá un portal a la zona segura más cercana desde su ubicación actual. Este portal no interfiere con el tiempo de reutilización del portal de la ciudad normal. Eso quiere decir que tenemos un portal extra cuando entregamos la esencia. Y también se le va a aplicar el cosmético de portal que tengamos activo. Actualización de la mecánica del enfurecimiento de los jefes de Infelicario. Para crear un terreno más equitativo entre todas las clases, hemos ajustado el funcionamiento de la mecánica de enfurecer. Algunas clases tienen configuraciones que le permiten sobrevivir indefinidamente gracias a la mecánica actual de enfurecer, y esto no es el estilo de juego que buscamos. Creemos que tener momentos emocionantes al derrotar a un jefe durante enfurecer es interesante, pero ignorar por completo la mecánica no lo es. En lugar de debilitar las configuraciones, vamos a modificar la mecánica de enfurecer para que el daño pasivo infligido aumente con el tiempo y no pueda mitigarse con factores externos. Este daño será un porcentaje de la vida máxima del jugador y aumentará progresivamente hasta alcanzar el 100% de su vida máxima tras 45 segundos. Los escudos, la reducción de daño, las inmunidades y los efectos de esquivar la muerte no te protegerán de este daño. Este cambio no debería tener ningún impacto en los jugadores promedios ni en el grupo de la incursión, pero evita el abuso extremo al derrotar de manera solitaria al Infelicario. Clase como el Caballero de Sangre pueden hacerlo. Y este cambio busca que no funcione su robo de vida contra estas mecánicas. Tenemos una pequeña actualización con las gemas legendarias de cómo se muestra la información. Ahora nos permite mostrar los valores del atributo de forma directa. Esto definirá con mayor claridad las estadísticas de las gemas legendarias y mostrar más entradas individuales en la interfaz del usuario. Por ejemplo, Deseo Avérnico tiene un texto que dice: aumenta el daño que recibes en ti en una cantidad equivalente al 40% de bonificación pasiva. Esta estadística no se puede introducir con un valor individual, porque la configuración del sistema solo tiene un valor que se puede mostrar en la interfaz del usuario. Para las nuevas gemas ahora podemos modificar esto, por lo que sería algo así como aumenta el daño que recibes de ti en un X%. Esto muestra el valor directo del aumento de daño en lugar de obligarte a hacer cálculos. A medida que la gema legendaria se vuelve más poderosa, esta actualización del sistema y la interfaz nos permitirá ofrecer con mayor claridad, es decir, se va a ir actualizando. Tendremos una optimización en el botín de abundancia. Estamos buscando aumentar el valor de esto sin aumentar el precio, siguiendo los siguientes pasos: reemplazar las gemas y emblemas normales por perlas telúricas, ya que los jugadores lo valoran mucho más; aumentar la cantidad de gemas normales y también agregar la gema que van a sacar del pase de batalla aquí. La que se elimina del pase de batalla va a pasar a ese servicio. Tenemos unos cambios de interfaz de usuario y experiencia del jugador. Rediseño de la pestaña de actividad. Se agregó una función de subpestaña a la pestaña de eventos para categorizar y organizar el evento actual más claramente. Mejora en la galería fantasma. Se ha actualizado el icono de gema utilizado en el mercado fantasma para que coincida con la última dirección visual. Se actualizó también efectos para mejorar la claridad visual y hacer que las recompensas se sientan más impactantes. Optimización de arte de la capital. Se ha mejorado la fidelidad de las texturas de los entornos y el terreno, y se ha optimizado la iluminación atmosférica. Y se ha perfeccionado algunos efectos especiales como agua, el humo, la vegetación, y se ha ajustado elementos de soporte a las estructuras existentes. Se ha optimizado el problema de los diálogos con los NPC, ocultando la interfaz del usuario de la barra de habilidades en la mazmorra, así como el problema de que los diálogos con los NPC ocultaban otras operaciones de interfaz en las mazmorras. Se ha optimizado el problema por el cual otros botones de habilidades ya no se ven ocultos por una superposición negra al canalizar. Esto permite a los jugadores
puedes ver claramente el tiempo de reutilización de estas habilidades. Se optimizó la interfaz cuando la calificación del buscador alcanza su valor máximo. Tenemos algunas correcciones de errores. Se solucionó el problema con la poza de María de la esencia legendaria del Tempest, que las brasas no provocaban electrocución. Se solucionó un problema por el cual la habilidad Ascenso Ardiente del brujo no podía eliminar los efectos que hacían más lento a tu personaje. Se solucionó un problema relacionado con la reducción de daño de la esencia legendaria del brujo. El poder sacrificial de las mitades medidas mejoró el sacrificio vengativo, que era anormal al golpear al mismo objetivo. Se solucionó un problema por el cual las habilidades de la forma humana del druida no podían aumentar el número de ataques de la garra de la esencia con este nombre que no lo encuentro en una traducción. Vamos a hablar de los cambios de balance porque en este parche sí tenemos los números que se van a cambiar. Primero, en el casco del cruzado el daño base se redujo del 80 al 60%, mientras que el daño máximo aumenta de un 240% al 300% al recibir daño repetitivo. En los pantalones se eliminó el escalado de daño por golpes sucesivos y el daño aumentó del 160% al 200% y ahora otorga un escudo equivalente al 120% de tu daño base, que se activa con un máximo de una vez por segundo. En cuanto al hombre oso, el hombro, el tiempo de reutilización se redujo de 9 a 8 segundos y el daño ahora es solamente en escalado a función de la vida máxima. Se elimina el 80% del daño base, pero el escalado de la vida tiene un aumento del 8 al 13%. El pecho de la curación ahora es base, con un solo aliado en el área se ha reducido del 60 al 40%, pero la curación máxima se mantiene en el 120% y el aumento de daño permanece sin cambios entre el 60 y el 120%. En la mano principal del monje, la vida de los aliados místicos aumenta del 100% al 200% de su vida. Los espíritus siguen recibiendo un 75% menos de daño en jugador contra jugador. Cambios en el pecho de nido de víbora. Se han eliminado los efectos adicionales que activan al golpear enemigos controlados por multitudes, pero el daño base es aumentado del 45% al 68% para incluir el daño generado por ese efecto. Las invocaciones infligen un 60% menos de daño con sus ataques de golpe dragón. El Tempest en el casco se ha añadido un alcance máximo para activar la onda, evitando que se liberen ondas alrededor de los enemigos demasiado lejanas. El escudo otorga un 120% de daño base. Y en el arma canalizada del Tempest, el daño de la hoja de viento aumentó del 57,2% al 84%. El coste de energía durante la canalización se redujo de 25 a 12 de energía por segundo, mientras la regeneración de energía posterior a la canalización aumentó de 10 a 20. Golpear a un enemigo 5 veces ahora inflige un 170% de daño adicional. En el brujo los pantalones, el intervalo de ataques ha aumentado a 1,2 segundos, pero el daño también se ha incrementado del 190% al 220%, lo que resulta en una ráfaga de ataques menos frecuentes pero más potentes. La velocidad de movimiento se redujo en un 40% durante la canalización y el alcance se redujo de 9 a 8 yardas. El efecto de poder sacrificial ya no se fija en los jugadores y ahora dispara a los proyectiles adicionales a la ubicación actual del objetivo, lo que permite evitarlos con un movimiento rápido. Con los pantalones, la invocación ya no se puede estar activo mientras está activa esta habilidad. El tiempo de reutilización se ha reducido de 12 segundos a 10 segundos, lo que permite obtener beneficios del nuevo escudo con mayor frecuencia. Se eliminó el retroceso del tercer ataque, el daño base aumentó del 63 al 80%, pero se eliminó el daño del 91% a los enemigos a máxima distancia. La habilidad ahora otorga un escudo equivalente al 30% de vida máxima. Y en los hombros de cadena el tiempo de reutilización se redujo de 12 segundos a 10 segundos para que siga coincidiendo con el tiempo de reutilización de las manos del pantalón. La distancia del paso del ataque principal también se ha reducido. El mago en el pecho, el valor del enfriamiento aumentó del 20 al 35%, pero en el hombro de desintegrar la distancia de rayo se ha reducido de 10 a 8 yardas y el número máximo de acumulaciones se aumentó de 5 a 8 y el daño de la explosión se ha aumentado del 240% al 280%. También faltaría algunas informaciones sobre las ofertas que vamos a tener, porque va a terminar el evento de Chispa Resurgente, donde se van a poder cambiar las medallas por platino cuando se termine.
pero tiene que venir uno nuevo para reemplazar. Y como no hay nueva gema, seguramente será para gemas viejas. Hasta acá el video de hoy. No se olviden suscribirse, dejar su me gusta y cualquier duda en los comentarios.